Ahora sí. Repaso de la semana 3, gente. Repaso de la tarea número 3 que ustedes me decían algunos que es cortito. En realidad no es cortito, ¿verdad? Al contrario, como pide solamente, creo que tiene 4 o 5 ítems, requiere más trabajo de parte de ustedes de lectura, porque cuando les pide explicar, significa que hay que leer el material y después hacer un resumen personal de lo que se entendió. Pero bueno, para comenzar vamos a hablar un poquito sobre el temario contenido en la semana 3 y ustedes saben que es sobre estabilidad laboral, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la estabilidad laboral? Es la permanencia en el empleo, pero esa permanencia o estar en el trabajo o estar vinculado, está garantizada esa permanencia, ¿verdad? A eso se refiere con ser em, estabilidad, tener estabilidad. Uno es estable. Si vamos a hacer una comparación, podríamos comparar a eh, la situación que tienen algunos funcionarios públicos que ya son permanentes, entonces se les llama nombrados. Bueno, es parecido a eso, ¿verdad? Los nombrados, los funcionarios públicos nombrados, dicen que ya no son contratados, sino están nombrados por resolución de la autoridad competente y forman parte ya del presupuesto general de gastos de la nación. Entonces ya se dicen a sí mismos, somos inamovibles, somos permanentes, pero no es tampoco así. Pero en el mundo privado le llamamos a no ser despedidos tan fácilmente como estabilidad laboral, ¿verdad? Hay una estabilidad laboral, como tienen acá en la diapositiva, relativa y otra absoluta. Sobre la relativa dice que permite al empleador o patrón cancelar el contrato abonando las indemnizaciones previstas. Porque si vamos a partir de la base de lo que significa la palabra estabilidad, significa que no se puede remover de ahí, pero eso, así como literalmente de que nunca se le puede sacar más al trabajador de su puesto de trabajo, eso también no es así. Entonces, más bien, existe una inamovilidad o una estabilidad relativa, porque por más de que ya tenga estabilidad el trabajador, o sea, antigüedad, y ya vamos a ver enseguida cuántos años lo que tiene que tener, por más de que ya tenga una antigüedad, no existe nada que a uno le pueda retener en el trabajo por más antigüedad que tenga, si es que comete irregularidades establecidas en la propia ley. Bueno, luego está la inamovilidad o la estabilidad absoluta, donde el empleador ya no puede él terminar con el contrato de trabajo. Eh, Ahora, en general, lo que dice nuestra ley sobre la estabilidad laboral, eh, la misma se empieza a contar desde que terminó tu periodo de prueba. Generalmente en nuestro mundo laboral se utilizan 3 meses de prueba, luego del cual uno ya queda en el trabajo contratado y a partir de ahí vamos a contar el tiempo. Y como ven en la segunda diapositiva, es 10 años. El trabajador que está en un mismo puesto de trabajo por 10 años ininterrumpidos adquiere estabilidad laboral y ya no se le puede desvincular por mera decisión del patrón o empleador, ¿verdad? Todo eso se basa en la antigüedad. Ahora acá entre paréntesis un tip o un tip. Eh, Creo que en algún video ya dije, la antigüedad, tener antigüedad, no solamente es lo que dice la ley, sino la regulación
de los derechos del trabajador también están en la costumbre. Y la costumbre hizo que el trabajador adquiera estabilidad a los 9 años y 6 meses. Entonces, por más de que la ley dice a los 10 años, en la vida real, si vamos a tener un litigio, una batalla judicial, se va a considerar que tiene estabilidad el trabajador a los 9 años y 6 meses en el mismo puesto de trabajo. No existe eso de que un año trabajé en esta empresa, otro año trabajé en otra empresa. Ese tipo de antigüedad, por así decirlo, vamos a trasladarlo al tema de la jubilación del IPS, que el IPS para tu jubilación se cuenta desde la primera vez que se te inscribió. Después al IPS no le interesa a lo largo de los años en cuántas empresas estuviste, cuántas veces trabajaste, nada, ni quién era tu patrón, ¿verdad? Al IPS lo que le interesa es que exista ese aporte obrero por tantos años para después jubilarse. Ahora, para la estabilidad laboral en un mismo puesto de trabajo por mínimo 10 años, ¿verdad? Eso es lo que eh, establece la ley, y la estabilidad es una garantía para el trabajador, ¿verdad? Porque llegado el momento, el trabajador debe tener una paz interior y una tranquilidad de que ya no va a perder su trabajo. Es una cuestión humanitaria también. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, generalmente las personas son, vamos a poner hay un inicio aproximado que es la mayoría de edad. Vamos a suponer que a partir de los 18 a 20 años las personas empiezan a trabajar, pero la formalidad generalmente en nuestro país, ¿qué quiere decir formalidad? ¿A qué me refiero? Que entres a una empresa o a trabajar con un empleador, que te ponga el IPS, que te pague lo que dice la ley, que cumplas con el horario que dice la ley y firmes un contrato laboral. Eso es trabajar en forma regular. Ese tipo de vinculación laboral, hay un promedio de entre los 20 a 25 años recién. En Paraguay uno accede a eso, porque generalmente uno, al estar terminado el colegio o luego de terminar el colegio, más uno está en el mundo de trabajos temporales, ¿verdad? Donde uno no piensa eternamente ser, por ejemplo, vamos a trabajar en comida rápida, por ejemplo, Burger King y otros. Nadie dice voy a ser eternamente el cocinero o el mozo de tal bar, ¿verdad? Eso es mientras. Generalmente uno estudia. Generalmente uno termina sus estudios aproximadamente entre los 26 y 27 años. Y después, ¿verdad? Aproximadamente allá por los 27, 28 o 29 años inclusive, uno recién empieza a vincularse a trabajos en forma regular, ¿verdad? Y ahí se empieza a contar. Quiere decir que aproximadamente uno adquiriría estabilidad laboral allá por los 40, 41, 42 años, ¿verdad? Recién uno va a tener estabilidad laboral. Esa edad en nuestra época es muy peligrosa ya para el trabajador privado. ¿Por qué? Porque uno teniendo ya más de 40 años, cada vez es más difícil entrar a competir en la oferta laboral, ¿verdad? Entonces, uno crean que eso es algo nuevo. Nuestra ley es de la década del 60 y desde antes, desde siempre, desde que el mundo es mundo, eh, antiguamente ser viejo era sinónimo de sabiduría y respeto, pero eso ha cambiado en las últimas décadas. En las últimas décadas, los seres humanos nos autotratamos como lo que se llama en contabilidad depreciación, ¿verdad? Nos depreciamos a nosotros mismos y a los demás. Entonces solemos decir, una persona de 40 ya es viejo, ya es vieja, que va a entrar más a trabajar, bla, 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 que no puedo empezar a contratar, debo contratar gente joven,
vivaz, capaz, con todo el mundo y las ganas por delante, no un cuarentón, cincuentón que ya está cansado. Esa es la mentalidad que se tiene en el mundo laboral. Por eso la ley pensó en la estabilidad a los 10 años y por eso es una garantía para las personas que están llegando a esa edad, entre 40 y 50 años, ¿verdad? Porque si no existiera la estabilidad laboral, el, mu- el, eh, todo sería muy volátil, muy peligroso y, ¿verdad? Para las personas no va a haber tranquilidad. Cuando una persona ya tiene estabilidad laboral, o sea, ya tiene más de 10 años en su mismo puesto laboral, solo podrá terminar su contrato por las siguientes causas. Les doy ejemplo. Que el empleador comprobase previamente en forma fehaciente y en un juicio la existencia de alguna causa de despido justificado. Ejemplo, el trabajador roba las mercaderías que se producen en la fábrica o roba útiles de oficina o imagínense la gente que trabaja en bancos, roba dinero, etcétera. Entonces, si eso se comprueba, ¿verdad? En forma fidedigna, por más de que tenga 10, 15 o 20 años de antigüedad, da derecho al empleador a echarle, a rescindir, a terminar su contrato. Otro ejemplo sería que el trabajador cuya reposición fue ordenada por un juez o tribunal decida sustituir la misma por la doble indemnización. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Yo les había dicho en uno de los primeros videos o audios de que generalmente un trabajador que fue despedido injustificadamente, mm, en primer lugar no se busca indemnizarle. En primer lugar, lo que la justicia busca es ponerle otra vez en su puesto de trabajo. O sea, eso es lo que se busca. Pero vamos a suponer que una persona de más de 10, 12 o 15 años de antigüedad, que en teoría no se le puede echar, igual se le echó. Él le demandó a su patrón y evidentemente que gana. El juez lo primero que dice es, vuelva, retome su puesto laboral. Y él dice, no, ya no quiero volver. En ese caso, lo que no vuelve más. Se le da una doble remuneración, ¿verdad? La remuneración por que se le echó sin justa causa y la remuneración que le corresponde por salir, la famosa liquidación que vamos a ver en el siguiente mes, la famosa liquidación, ¿verdad? Entonces, eh, en ese caso, por ejemplo, lo que se le puede echar a un trabajador con estabilidad laboral, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Después, en la tarea 3, la mayoría se comunicó conmigo porque tenían dudas sobre los contratos especiales. Lo que pide la tarea es enumerar, mencionar, establecer cuáles son los contratos especiales. Y en el código laboral, en su material, ustedes tienen ahí citado, ¿verdad? Contrato de aprendizaje de menores a domicilio, de trabajo doméstico, rural y de transporte también. Es solamente citar. El trabajo les pide después explicar de esa lista solamente dos, ¿verdad? Es así que tienen el trabajo a domicilio, ¿verdad? ¿Y qué es el trabajo o el contrato a domicilio? Podemos denominar como toda labor a cuenta ajena ejecutada a jornal, o sea, por día o por tarea, ¿verdad? Puede ser en un taller de familia, a domicilio, en el domicilio del trabajador o en otro lugar que elige el trabajador sin vigilancia o dirección del patrón. Acá hay una característica importante que en el trabajo a domicilio uno no recibe las directrices del patrón,
¿verdad? Em, Vamos a dar algunos ejemplos. ¿Qué puede ser? Puede ser trabajos artesanales, puede ser también trabajos que en teoría son del servicio doméstico, pero hoy en día, antes de todo esto que sucedió, incluso el servicio doméstico ya estuvo cambiando de modalidad y el empleado o empleada doméstica, así como lo conocíamos, ya no existía, ¿verdad? Es muy difícil ya encontrar hoy en día el famoso empleado doméstico con cama adentro, pero de que existe, existe todavía. Luego podemos encontrar el que va por día, o sea, como cualquiera de nosotros se presenta en su trabajo a las 7 de la mañana y sale a las 5 o 6 de la tarde y en todo el día realiza tareas domésticas, ¿verdad? Y luego regresa a su casa y cobra fin de mes, igual que todos nosotros. Pero hay también personas, por ejemplo, que se dedican a planchar. Planchan por kilo o planchan por docena o la parte del lavado de ropas también lavan por kilo o lavan por docena o por prenda. Entonces hacen a jornada o hacen por rendimiento, ¿verdad? Como les digo, cobran por kilo o si no, hacen por jornada. Hay gente también que jardinería, por ejemplo, que hace por día. ¿Verdad? Entonces, vamos a suponer que todo el trabajo de jardinería va a durar una semana, entonces se le paga por día, ¿verdad? Ese es el trabajo a domicilio. También podría ser en el ramo de costurería, ¿verdad? Hay personas que tienen su máquina en su casa, van hasta el patrón que les contrata, ¿verdad? Y le dicen, me vas a hacer 20 edredones, ¿verdad? Y se le paga por producción. Entonces se le da una entrega para que compre los materiales y luego produce y se le paga por cada prenda que logró producir, ¿verdad? En su domicilio. Empleadores del contrato a domicilio son los que proporcionan los materiales y los elementos necesarios para que los trabajadores puedan realizar sus tareas. Trabajadores a domicilio o en un taller de familia, ¿verdad? Como habíamos dicho. El salario del trabajador a domicilio es la retribución de los trabajadores a domicilio y serán pagados por entrega de labor, así como les decía. El ejemplo de el costurero que le dicen, vas a hacer 20 edredones, entonces una vez que entrega, se les paga por los 20 edredones, ¿verdad? Seguimos. Y otra diapositiva, contrato de trabajo rural, que es lo que estaban viendo ustedes, ¿verdad? Aquí no se ve muy bien, pero el trabajo rural es aquel realizado por personas de uno u otro sexo que se dedican a las labores propias de un establecimiento agrícola, ganadero, forestal o ambos, ¿verdad? Ese es el trabajo rural. Siguiente diapositiva. ¿Quiénes son los trabajadores rurales? Es quien presta servicios en relación de dependencia. Nunca se olviden de la dependencia que dimos desde el primer momento de la cátedra en un establecimiento rural. Pueden ser también artesanos que trabajan permanentemente en establecimientos de campo como carpinteros, herreros, albañiles y pintores que están trabajando en los establecimientos rurales, cocineros del personal, despenseros, panaderos, carniceros y otros que trabajan dentro del establecimiento rural, ¿verdad? ¿Quiénes serán excluidos? ¿A qué trabajadores no le consideramos como rurales? Los especializados contratados para realizar otro tipo de tareas como ser contadores y otros, ¿verdad? A esos no le consideramos como trabajadores rurales. Por ejemplo, el personal que está al servicio doméstico
con carácter exclusivo, así como decía hace rato el famoso empleado o empleada doméstica en cama adentro. Eso es aparte, por más de que están en una casa de campo, por ejemplo, en una casa rural, o en la vivienda donde funciona, por ejemplo, el tambo o donde está la plantación, ¿verdad? Eso es aparte. Le vamos a excluir del trabajo rural, ¿verdad? Son los trabajadores excluidos. El rural es aquel que por su propia cuenta y riesgo se dedica personalmente o mediante un representante a actividades como, por ejemplo, cría, engorde de ganado, lana, em, cerdos, ovejas, ¿verdad? O explotación forestal, todos los que se dedican a ese tipo de actividades, entonces le podemos llamar empleador o patrón del trabajo rural, ¿verdad? Entonces esos temas estaban incluidos en la tarea de la semana 3. El examen será en estos días nada más. No se olviden de abonar sus cuotas, que ya saben que tiene descuento, que no se va a abonar el derecho de examen, tienen exonerado. Estudien por favor las tareas, no hay otro secreto. Estudiar la tarea uno, la tarea 2 y la tarea 3. El examen va a ser, como el mes pasado, selección, mi examen va a ser selección múltiple. Sale 17 ítems que valen 4 puntos. Si acierto, acierto 4 puntos. Si hierro, ya tengo 4 puntos menos. Así que atienda. Y el número 18, el ítem 18, vale 2 puntos nada más. En total el examen vale 70. Hay que hacer 42 para aprobar. En, en el proceso hay que tener un mínimo de 18 para aprobar, que ya les cuento que este grupo de Derecho Laboral uno todos tienen aprobado ya el proceso. O sea, todos tienen derecho a rendir en ese sentido. Ahora, si abonan, ahí va a valer su examen, deben abonar su cuota. Como siempre, una vez que decidan rendir, cuando está disponible el examen, al abrir tienen 120 minutos para rendir, así que no se apuren. Eh, Lean, estudien bien, tengan a mano sus materiales. Em, Como les digo, les repito, lean bien la tarea uno, 2 y 3. No hay otro secreto, ¿me entienden? Entonces, yo sé que todos con éxito van a rendir el examen. Como siempre, todas las dudas podemos aclarar en el foro. eh, que el foro, los que participaron en el foro, por supuesto que eso les va a ayudar en sus puntitos también, porque había dicho yo, explicado que aquellos que participen en el foro, ¿verdad? Van a tener un pequeño refuerzo como recompensa, ¿verdad? Por su asidua participación. Eh, y también, como siempre, en el WhatsApp, en nuestro grupo, pueden hacer sus consultas. Eh, Espero que todos tengan éxito en el examen y, como les digo, cualquier duda, por favor, pregunten, no se queden con las dudas. Em, Si quieren, podemos hacer un repaso a través de la semana uno y 2. Es cuestión de que avisen nomás. Entonces, o en el foro también podemos explicar. eh, y en último caso, en el grupo de WhatsApp. Muy bien, nos vemos próximamente.